Hoy vamos a analizar a fondo la encrucijada de uno de los peleadores más fascinantes del momento, David Benavidez. Durante años, toda la conversación, todo el drama giraba en torno a una sola pelea. Él contra Saúl Canelo Álvarez. Pero esa puerta parece ya cerrada. Y con candado. Así que la gran pregunta que nos plantean nuestras fuentes es, si no puedes vencer al rey, ¿cómo tomas el reino? O sea, ¿qué necesita hacer Benavidez para convencer a los seguidores más fieles del Canelo, a las llamadas canelocas, de que él es la nueva cara del boxeo? Y esa es la pregunta del millón, ¿eh? Porque no se trata nada más de ganar peleas, se trata de construir un legado tan abrumador que sea imposible de ignorar, incluso para los más escépticos. Hemos revisado análisis de expertos, reportajes, entrevistas, hasta foros de aficionados para, tratar de trazar esa hoja de ruta. Y hay un factor que lo cambia todo desde el principio. Benavidez ya no está en la misma división que Canelo. Su futuro está en las 175 libras. Ok, empecemos por el principio, porque su apodo lo dice todo. Mike Tyson lo bautizó como el monstruo mexicano. A ver, ¿de dónde sale esa fama? Para quien no lo siga tan de cerca, ¿quién es David Benavidez? Pues mira, los números fríos son impresionantes. 28 años, invicto en 30 peleas y, ojo, con 24 knockouts, es una máquina de demolición. Pero el apodo de monstruo mexicano va mucho más allá del récord. Él tiene herencia mexicana, ecuatoriana, norteamericana, pero ha abrazado por completo sus raíces mexicanas. Lo ha dicho 1000 veces, su meta es ser la cara del boxeo mexicano. Y su estilo es la personificación de lo que el aficionado mexicano ama. Ir siempre para adelante, ¿no? Siempre hacia adelante, sin dar un solo paso atrás. Y no es el único que lo ve así, fíjate. Me tocó en una declaración que me dejó helada, del periodista Max Kellerman. Lo comparó directamente con Julio César Chávez en su mejor momento. Dijo que Benavidez es lo más parecido que ha visto al gran campeón. A ver, en México, decir eso son palabras sagradas. No puedes hacer esa comparación a la ligera. Es para tanto. Tienes toda la razón. Es la comparación más grande que se le puede hacer a un peleador con ese estilo. Y lo fascinante es que no es una exageración si nos enfocamos puramente en la forma de pelear. La presión incesante, el volumen de golpes al cuerpo, esa agresividad que no te deja respirar. Es un calco del Chávez joven. Pero para entender por qué pelea con esa hambre, hay que ir mucho más atrás. Su historia no es la de un atleta privilegiado, para nada. He leído algo al respecto, y es de verdad impactante. Es una historia de superación increíble. A los 15 años, nuestras fuentes señalan que pesaba 250 libras, unos 113 kilos. Tuvo que librar una batalla durísima contra la obesidad. Pero eso no es todo. Hubo un periodo, y esto está documentado en varias entrevistas, en el que él y su padre, que es su entrenador de toda la vida, Atleta que viene de cuna de oro. Hablamos de alguien que literalmente peleó desde la calle. Eso le da un significado completamente nuevo a su hambre en el ring. Exactamente. Esa necesidad, esa lucha diaria, es el combustible de su agresividad. De hecho, su carrera profesional empezó con un obstáculo. Tuvo que debutar a los 16 años en México porque en Estados Unidos no tenía la edad legal para hacerlo. Su carrera entera está forjada en la adversidad, y esa es la energía que transmite cada vez que sube al cuadrilátero. Y esa energía lo llevó a la cima de la división de las 168 libras, el peso supermediano. Durante años fue el retador mandatorio, el contendiente número 1 según varias fuentes, esperando esa pelea dorada contra Canelo. Una pelea que nunca llegó. ¿Nunca llegó? Y ahora, él mismo ha cerrado esa puerta. Benavidez fue muy claro en sus declaraciones. Ya estuve en supermediano por 10 años. Mi cuerpo ya no puede dar ese peso. Se acabó. Se acabó esa historia. Ahora es el campeón del Consejo Mundial de Boxeo. Sí, pero en una nueva división. Las 175 libras, el peso semipesado. Y este movimiento es el eje central de todo su futuro. A ver, pero subir de peso es un riesgo enorme para cualquier boxeador. Muchas veces pierden velocidad, su pegada no es la misma contra hombres que son naturalmente más grandes. ¿Cómo le fue en sus primeras peleas en 175? ¿Se vio bien o fue una transición complicada? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta es que no solo se vio bien, sino que buscó el peligro de inmediato. No empezó con un rival a modo para aclimatarse, ¿sabes?
Su primera pelea fue contra un ex campeón mundial, un ucraniano durísimo llamado Oleksandr Gvozdyk. Y la segunda fue todavía más peligrosa, contra el cubano invicto y muy temido David Morrell. Contra Morel. Órale, ese era un combate que muchos, pero muchos veían como un 50-50. ¿Y cómo se desarrolló esa pelea? Porque ahí es donde de verdad se mide si perteneces a una nueva división. Fue una guerra. Los reportes son muy detallados al respecto. La pelea no fue un paseo para nada. Benavides fue lastimado seriamente en el cuarto asalto. Y peor aún, en el 11º asalto, lo derribaron. Fue a la lona. Lo derribaron y aún así ganó. Eso dice muchísimo más que un knockout en el primer round. Infinitamente más. Se levantó, se recuperó y terminó ganando por una cómoda decisión unánime. Eso es lo que construye credibilidad. Eso es lo que te gana el respeto de los aficionados. No se trata solo de noquear, sino de demostrar que puedes sobrevivir a los peores momentos contra los mejores y salir con la mano en alto. Demostró que no solo tiene poder, sino también quijada y sobre todo corazón de campeón. De acuerdo, entonces ya está establecido como una fuerza legítima en las 175 libras. Canelo ya no está en la ecuación. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo se ganan los fans más duros de roer? A las canelocas que ven a Canelo como una figura casi intocable. Pues el plan tiene que ser espectacular, contundente. Y el primer paso es inmediato. Este mismo fin de semana, el 22 de noviembre, tiene su primera defensa del título allá en Riad. Se enfrenta al británico Anthony Yarde. Los análisis que hemos visto y las casas de apuestas lo dan como amplísimo favorito. Muchos predicen un knockout, pero Yarde no es ningún novato, ¿eh? Ya peleó por el título contra Artur Beterbiev y le dio una muy buena pelea. Es una prueba de fuego para Benavides como campeón. Es una prueba importante, sin duda. Una victoria convincente es obligatoria. Pero seamos honestos, vencer a Yarde no te convierte en una leyenda. Es solo el primer escalón. La verdadera misión, los nombres que realmente lo catapultarían a otro estatus, son otros. ¿Quiénes son los dragones al final del calabozo? ¿A quién tiene que vencer para que la gente diga, olvídense de Canelo, este es el nuevo rey? Hay dos nombres que son considerados los krakens de la división, los monstruos finales, el ruso Artur Beterbiev y el kirguís Dmitry Bivol. Ellos son los campeones unificados. Y aquí es donde la cosa se pone buena, porque las leyendas del boxeo empiezan a opinar y con mucha fuerza. Encontramos un análisis en video que recopila unas declaraciones muy potentes. Lennox Lewis, nada más y nada menos, asegura que Benavides es el hombre a vencer y dice, cito textualmente, que ni siquiera Bivol tiene posibilidad alguna contra él. Y el propio Mike Tyson insiste en que es uno de los boxeadores más subestimados y evitados del deporte. Son palabras mayores, claro, viniendo de quienes vienen. Pero el mismo análisis advierte, y con mucha razón, que sería un error garrafal subestimar a esos dos. Pensemos en Beterbiev. Tiene 40 años, sí, pero es una bestia con un récord perfecto de knockouts. El 100% de sus rivales no han escuchado la campana final. Es un poder que no se ha visto en décadas. Y Bivol, bueno, ya vimos lo que le hizo a Canelo. Su estilo es veneno puro para los peleadores agresivos. Exacto. El boxeo elusivo de Bivol, su inteligencia, su jab preciso, podría ser la kriptonita perfecta para la presión asfixiante de Benavides. Vencer a uno de ellos sería un logro masivo. Pero vencer a los dos, unificar la división, eso no sería una victoria más, sería su graduación definitiva. No solo como el mejor de su peso, sino como uno de los mejores libra por libra del mundo. Y parece que el equipo de Benavides lo sabe y no se conforman. Ya están mirando incluso más allá de las 175 libras. El propio David lanzó un reto directo a otro mexicano de élite, Gilberto Zurdo Ramírez, hablando de una posible pelea en peso crucero. Eso es subir otra división más. Y su padre lo confirmó. Mencionó explícitamente al Zurdo Ramírez y al actual campeón de peso crucero, el australiano Jay Opetaia. Los llamó los monstruos que tenemos alrededor. Su mentalidad no es solo reinar en una división, es conquistar territorios. Una pelea entre Benavides y el Zurdo Ramírez sería una locura. Un choque de trenes entre dos mexicanos en su mejor momento. Eso podría generar el tipo de rivalidad histórica que define una era. Y esto me lleva a un análisis muy interesante que encontramos de un tal Eduardo Martel.
Él argumenta que eso es precisamente lo que le ha faltado a la carrera reciente de Canelo. Ese análisis de Martel es la pieza clave para entender todo el argumento. Sostiene que el legado de los más grandes campeones, los que trascienden, se construye sobre grandes rivalidades. Muhammad Ali tuvo a Joe Frazier, Manny Pacquiao tuvo a Juan Manuel Márquez, Sugar Ray Leonard tuvo a Durán, a Hearns, a Hagler. Entiendo el punto sobre las grandes rivalidades, pero ¿no es un poco injusto con Canelo? Digo, unificar a la división de las 168 libras es un logro histórico sin importar los nombres de los rivales. Venció a todos los campeones que le pusieron enfrente. Absolutamente, y nadie le puede quitar ese mérito histórico. El argumento de Martel no es tanto sobre el logro en sí, el qué, sino sobre los rivales, el quién. Sostiene que, con todo respeto, nombres como Caleb Plant, Billy Joe Saunders o Callum Smith no son de ese calibre histórico. No son rivales que vayan a resonar en la memoria colectiva de la misma manera que un Frazier o un Márquez en 20 o 30 años. Es un punto fuerte. La idea de que necesitas a tu némesis, a tu gran adversario, para forzar tu propia grandeza a un nivel superior. Precisamente. Por lo tanto, si Benavidez no puede tener a Canelo como su gran rival, su misión cambia radicalmente. Ahora debe crear sus propias rivalidades legendarias. Si logra lo que parece casi imposible, derrotar a los temidos Bivol y Beterbiev, y luego protagoniza una guerra épica con el zurdo Ramírez, a los ojos de muchos, ese conjunto de victorias podría percibirse como un logro más impresionante que el reinado de Canelo, sobre todo en una división que, según los críticos de Martel, ya había sido limpiada de sus mayores amenazas. Entonces, si conectamos todos los puntos, el camino de David Benavidez para ser la nueva cara del boxeo ya no pasa por la carretera que lleva a Guadalajara. Ha tenido que tomar un desvío, por una ruta mucho más peligrosa y llena de monstruos. Y esa es la única forma. Su reto ahora es construir un legado tan sólido y espectacular en una división más difícil, que la comparación con Canelo sea inevitable. Y para un sector creciente de aficionados, que sea favorable a él. Ok, entonces, si tuviéramos que resumir esta hoja de ruta en 3 pasos clave para que la conversación cambie definitivamente a su favor, ¿cuáles serían? El primero es un requisito indispensable. Una victoria por demolición sobre Anthony Yarde este fin de semana. No le basta con ganar a los puntos. Necesita mandar un mensaje de terror a la división. Segundo paso, el más difícil, la cacería de los reyes. Ir tras Vitry Bivol y Artur Beterbiev. No puede esperar a que envejezcan o dejen los títulos. Tiene que buscarlos y vencerlos para no dejar ninguna duda de quién es el número 1. Capture la imaginación del público. Crear su propia guerra mexicana contra el zurdo Ramírez. Una victoria ahí, quizás incluso subiendo de peso de nuevo, lo convertiría en una leyenda. Es, pues, un camino de conquista total. Dejamos entonces una última idea en el aire para reflexionar. Si David Benavidez logra esta hazaña casi mitológica, unificar la división de las 175 libras, derrotando en el proceso a 2 monstruos invictos y temidos como Beterbiev y Bivol, ¿sería ese un logro suficiente para que, en los libros de historia y en la opinión pública, su era sea considerada superior a la del Canelo en las 168 libras, a pesar de que nunca se hayan enfrentado cara a cara?